9:45, vamos a hablar con Alicia Castro, integrante de Soberanos, ex diputada nacional y ex embajadora, bueno, todos la conocen. Alicia, ¿cómo va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Tomás, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, haceme un análisis de lo que está pasando en el gobierno. Ha sido una semana muy dura, ¿no?, desde lo político. Sí, bueno, yo creo que es previsible, ¿no? Nosotros estuvimos ayer lanzando Soberanos en Rosario con Amado Boudou y con Gabriel Mariotto y otros compañeros, compañeras. Y estuvimos reunidos en las 62 organizaciones con muchos sindicatos, con los dirigentes de muchos sindicatos, 17 sindicatos, y luego tuvimos un auditorio colmado. Y en realidad, las críticas son muchas, sobre todo por el rumbo económico, porque el acuerdo con el fondo estuvo en el margen del secreto durante 2 años, luego de la mentira, cuando el ministro decía que no iba a haber ajustes, cuando todos sabíamos. Creo que yo hablé con vos, Tomás, y casi fue una primicia el año pasado cuando hablamos sobre las condiciones del fondo. Cuando todos decían que no iba a haber tarifazos, cuando nadie tenía en cuenta que iba a haber un cogobierno del Fondo Monetario Internacional, porque hay instalada acá una misión de control permanente con decenas de funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Lo anticipaste, Alicia. ¿Cuál sería? A ver, explícame bien cuál sería el recorte que se está realizando. ¿Por dónde? Bueno, en partidas de cultura, en todas las digamos, cada funcionario del Fondo Monetario Internacional que sea parte de la misión de control permanente va a controlar todos los estamentos donde institucionales, donde se decide los gastos corrientes de la nación, para comprobar que haya el ajuste necesario como para pagar los intereses de usura del fondo. Ese es el centro del problema, que Guzmán, que obviamente es un cuadro del Fondo Monetario Internacional, porque de otro modo no se explica por qué llega un joven de 34 años completamente desconocido en la Argentina, desconocedor él, por lo visto, de la política argentina, habiendo tantos cuadros económicos en la Argentina, de mucho prestigio. Guzmán vino alentado por esa propaganda de que tenía relaciones y amistades con el fondo, y la verdad es que estas amistades no han hecho más que consolidar lo que Boudou llama un contrato de adhesión, ¿no? Es decir, si la deuda de 44.000 millones de dólares de Macri era impagable, la deuda que se está contrayendo ahora de 44.000 millones de dólares para pagar esa estafa, esa verdadera conspiración entre Macri y el Fondo Monetario Internacional para llevarse el dinero de los bancos y de la oligarquía argentina fuera de la Argentina, como dijo Yanis Varoufakis en un mensaje que mandó a Soberanos. Digamos, no hay forma de que no haya ajuste. Bueno, por ejemplo, la suba de tarifas, ¿no? La suba de tarifas que el ministro Guzmán al principio decía que iba a ser solo de los sectores del privilegio, etcétera. Van a subir las tarifas a todos y todas, los aumentos de combustible, y además la política del Fondo Monetario Internacional es inflacionaria. Con lo cual... ¿Por qué es inflacionaria, Alicia? Bueno, ¿a qué te referís? Inflacionaria porque, por ejemplo, exigen altas tasas de interés bancaria. Entonces, cuando hay altas tasas de interés bancarios, 40% de tasas de interés, ¿quiénes son los que invierten en estos papeles de bancos compran en... Sí, el sector financiero, claramente, lo que quieren es que sobren dólares, digamos, claro, transfieren inmediatamente al dólar y esa presión hace que baje el peso. Así que la política del Fondo Monetario Internacional es y será inflacionaria. Y además le quita poder de compra a los trabajadores porque limita. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, acaba de destacar que la Argentina tiene demasiados jubilados y que cobran demasiado. Por eso prefieren que los trabajadores trabajen hasta los 70 años, con lo cual están eliminando
del mercado de trabajo a los jóvenes que podrían ingresar. ¿En dónde lo dijo eso? ¿En qué documento Los lo...? papeles del fondo, busquen los tweets del fondo, IMF News o FMI Noticias o Gita Govinat, lean en los documentos del fondo. ¿Qué dicen? ¿Que hay muchos jubilados en Argentina? Muchos jubilados y que cobran mucho. Vos sabés que hay un plan, que es el plan del presidente del Foro Económico Mundial, que dice que hay que hacer un reseteo, ¿no? El plan reseteo en el mundo, que parte de ese reseteo viene de la pandemia, y que en ese reseteo lo que tiene que haber el problema son los jubilados, lo mismo que está diciendo vos ahora, que supuestamente está diciendo el fondo. No tengo por qué dar de tu palabra. Dalo por cierto. Por eso, no tengo por qué negar de tu palabra, Alicia, no. Te conozco y de verdad que no tengo por qué negarlo. Digo, es un problema grave ese, ¿no? Si los jubilados son el problema de Argentina, cobrando 33 lucas por mes. No son el problema de Argentina, el problema de Argentina es la falta de política económica. Que no hay, como viene diciendo Amado hace tiempo, digamos, no hay un Ministerio de Economía, hay un Ministerio de Finanzas. Claro. Pero el Ministerio de Economía se tiene que ocupar de que los argentinos y las argentinas coman 3 veces por día. Esa es la ocupación del Ministerio. Si se ocupa de eso, podés terminar preso como Amado, digamos, también, ¿no? Bueno, Amado, por suerte, está libre y militando en la política. Está bien, Alicia, pero fue perseguido, fuerte. No, claro, bueno, sí, fue y es perseguido, ¿no? Pero si vos vieras, mirá, ayer en Rosario tuvimos un recibimiento y Amado en especial tiene un torrente de amor de parte de los militantes progresistas, ¿no? Un torrente de amor. Fue muy impresionante el encuentro en Rosario. Alicia, Walter Huber, ¿cómo va? Buen día, Walter, ¿qué tal? Bien. Oíme, vos jugaste un papel importante en la formación del Frente de Todos y creo que estuviste, no sé si lo seguís estando, muy cerca de Cristina, por lo menos en aquel momento. Ahora, ¿no sabía Cristina que algo de lo que está pasando ahora tiene que ver con la naturaleza política de Alberto? Bueno, esa es una pregunta para hacerle a Cristina. Yo no respondo por otros ni otras. ¿Pero vos sabías eso? Yo personalmente te diré, creo que Alberto Fernández, que es un extremista de centro, es un error histórico. Yo creo que Alberto Fernández es un error histórico. Además, Alberto Fernández era una persona que había votado en contra de la ley de medios, que transitaba por las marchas de Nisman, que había votado en contra de los impuestos para el campo, de las retenciones, había criticado muy duramente las políticas de Cristina, políticas, y la historia del kirchnerismo es la que llevó a Alberto Fernández al poder, obviamente, ¿no? Porque Alberto Fernández, por su cuenta y la de Massa, hubiera podido obtener, no sé, el 7, el 8% de los votos, como tuvo Alberto Fernández para las campañas de Massa, cuando dirigió las campañas de Massa o de Randazzo. Ahora, esto que fue eficaz como una coalición como un frente electoral para cambiar a Macri, no es eficaz como una coalición de gobierno. Claro. Y me parece que cosas como las que el año pasado decíamos solamente desde Soberanos, como una crítica frontal al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es la dictadura, recordemos que estatizó la deuda privada, y esta es una segunda estatización de deuda privada, porque ni un peso, ni un dólar de esos que entraron por el Fondo Monetario Internacional, por el stand-by del 2018, ni un dólar quedó en la Argentina. Entonces el pueblo argentino va a cargar con el costo de financiar a los financistas que se llevaron la plata de la Argentina. ¿Hay algún criterio en eso? ¿Hay alguna justicia en eso? No. Entonces, me parece que la gente se está dando cuenta. Se ha descorrido el velo sobre esa maniobra, en realidad, de blanquear una conspiración. Y por otro lado, el gobierno tampoco está alentando cuando se dice que paguen los que la fugaron. Constituir capitales en el exterior no es un delito, como sabemos. Lo que es un delito es no pagar impuestos, evadir los impuestos o eventualmente no poder justificar el origen del dinero que podría proceder del lavado, del narcotráfico, de distintos crímenes económicos. Pero el gobierno se niega
a hacer algo sencillo, que es cruzar los datos de los jugadores, que los conoce el Banco Central, con la AFIP, por ejemplo. Es decir, el gobierno no busca condiciones, no ha buscado condiciones durante 2 años para negociar en mejores condiciones, ¿no? Llevar al Fondo Monetario Internacional a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, como propusimos desde Soberanos, dado que hay una abierta violación a los estatutos del fondo en haber prestado el crédito más grande de toda la historia del Fondo Monetario Internacional sin pedir garantías, y no suspendieron el flujo de fondos cuando supieron, porque constan todos los informes del fondo, sí, cuando supieron que el dinero se fugaba. Entonces creo que ahí está el centro de nuestros problemas en materia económica, porque el pago de esa deuda, de los intereses, de las sobretasas, tal como se ha pactado, va a traer mucho sufrimiento humano al pueblo argentino. Alicia, te mandamos un fuerte abrazo, gracias como siempre por habernos atendido. Gracias a ustedes. Y por la claridad. Alicia Castro pasaba también por Duro de Callar.